El tema de esta tarde se llama Desechando el pecado que mora en mí. Amén. Gloria sean dadas a Jesús. Y dice la palabra, cuando todos lo consigan me dice un amén. Romanos 7, 17 al 21. Amén. Dice la bendita palabra. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y lo que hago, y si lo hago, lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Yo le preguntaba al Señor y este mensaje lo prediqué para mí misma, porque a veces nosotros pensamos que estamos limpios, a veces nosotros pensamos que ya estamos listos, a veces pensamos que si suena la final trompeta nos iremos con el Señor. Y en esta tarde esto es como para que nos hagamos un análisis total de lo que está en nosotros y de lo que muchas veces impide que nosotros veamos la gloria de Dios. Cuando me hablaba, el Señor me llevaba a esto, el Señor me decía y habló audiblemente a mi corazón y me decía, estoy cansado de escuchar desatar, desatar, desatar. Y hay otra frase que también se usa comúnmente, vamos a ayunar para romper las cadenas, hay que romper cadenas. Y me decía el Señor, se rompen las cadenas, pero ¿qué diferencia hay entre una cadena y un yugo? Yo dije, una cadena es un eslabón que tú puedes ir quitando fácilmente, pero el yugo es lo más difícil de quitar del ser humano. Porque por naturaleza nosotros estamos atados a la vieja naturaleza. Y cuando llegamos al Señor queremos vivir no conforme a lo que Él nos demanda y nos estipula por su palabra, sino conforme a nuestras propias concupiscencias. Cuando Él me hablaba de esto, yo le decía, Señor, ciertamente un yugo es más pesado, porque si tú te atas algo a tu mente y a tu corazón, difícilmente tú vas a ser libre, difícilmente tú vas a poder alcanzar lo que Dios quiere que tú y yo alcancemos. Pero cuando definitivamente nosotros decidimos soltar y apartarnos de una vez y para siempre, ciertamente Dios obrará y actuará a favor de tu vida, a favor de mi vida, y si actúa a favor de nuestras vidas, va a actuar a favor de nuestra familia, de nuestros hijos y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Amén. Él me decía esta mañana, mientras que trazaba el mensaje, me decía, todos reprendemos las generaciones, pero no caemos en cuenta la primera faceta, que es lo ancestral, porque ustedes no conocieron a los que vienen detrás de nosotros. Nosotros conocimos esta parte, pero ¿qué hay de aquellos que no conocimos? ¿Qué hay de aquellos que no sabemos si estaban atados? No sabemos si habían hecho un pacto generacional. Y me decía, por eso es que hay familias que colapsan y que arrastran cantidades de ataduras, porque son yugos que vienen atando de generación en generación a las personas. Usted no ve que hay personas o hay familias, pongo este ejemplo, donde habitas el odio y aprenden a odiar a los demás, a veces sin hacerle nada. Hay personas que no tienen convivencia, hay personas que no tienen como habitar a otra persona. ¿Por qué? Porque es que les cuesta, porque son cosas. Hay personas, mire, a mí me llamó la atención algo, y ahí fue donde el Señor me llevaba a esto, que son las ataduras y son pecados que a veces vienen de generaciones en generaciones, y son yugos que están atados a nuestra vida. Compartí con una muchacha muy joven, quizás menor de edad todavía que yo en la edad, y no es maluca, es que está mal arreglada. Es que a veces nosotros nos queremos hacer más fuertes y más grandes que Dios y arrastrar las cargas de los que están a nuestro alrededor. Y nosotros no tenemos por qué cargar las cargas, nosotros tenemos que orar para que Dios rompa esos yugos, para que Dios quite esas ataduras.
Ella me decía, mira, ¿por qué yo no consigo a nadie? Como que yo soy la más fea. O sea, según ella se siente fea. Y no es fea, ella tiene su gracia. Y yo le decía, pero ¿por qué tú dices eso? Y me dice, mira, mi mamá esto, mi papá aquello, mis hermanos esto, mi tía esto. Ahí era donde el Señor me traía ese ejemplo. Y yo le dije, pero mira, en ese instante que ya yo venía meditando en esta palabra. Porque es que cuando Dios quiere hablar a tu vida y a mi vida, Dios nos va llevando a paso firme y paso lento para tú poder trazar un mensaje. Y cuando el Señor me trae esto a memoria, yo dije, caramba, o sea, son ataduras, son yugos que a veces uno trae. Y habitamos a veces confiados y pensamos en el menosprecio que nos hace sentir los demás hacia nosotros, cuando usted y yo tenemos un gran valor cuando estamos en las manos del Señor. Y yo le dije a ella, pero si tú conoces de Dios, tú has predicado al Señor, ¿cómo tú te vas a sentir poca cosa? Tú tienes que salir de ahí, tú tienes que cambiar tu mentalidad. Y valga la redundancia, comencé a ver unos videos y salió uno y se lo envié. Yo dije, mira, el doble de gordita que yo. Y mira el hombre hermoso, joven, y un hombre que se nota que es de Dios, es un pastor, y se enamoró de su tanquecito. Ahora que no haya alguien que se enamore de ti y quizás de mí, porque somos gorditas. Ahí fue donde yo pude entender que nosotros mismos muchas veces nos colocamos yugo. Yo no voy a poder, si ya fracasé, ya yo no voy a poder volver a empezar. Si ya gritaste o terminaste una relación y te estancaste, tú no tienes por qué estancarte. Tú y yo tenemos que avanzar. Y si tenemos al Señor, ¿cuánto no más? Pero tenemos que aprender a renunciar. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas que están en nosotros, cosas que vienen de atrás y que quizás parte de tu familia o parte de mi familia ha vivido y nosotros venimos arrastrando y colapsando en esas cadenas. Pecado significa transgresión, consciente de un pecado religioso, cosa que aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. O sea que cuando nosotros estamos conscientes que en nosotros hay pecado, y no me diga, y no se crea más santo o no nos creamos más santos. Como decía nuestra hermana pastora en la coordinación, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque es que nosotros tenemos que darle cuenta es a Dios. Y a veces pensamos que tenemos que darle cuentas a los hombres. Sí, como pastor uno se da cuenta, o los pastores se dan cuenta. Pero uno también tiene que ser sincero con Dios. Y uno sabe lo que a uno le gusta. Y uno sabe de dónde viene. Y uno sabe para dónde quiere ir. Desechar significa excluir, reprobar. Morar, habitar o residir habitualmente en un lugar. Usando también en sentido figurado. Cuando nosotros entendemos qué es lo que está en nosotros, cuando nosotros nos hacemos un escaneamiento espiritual y nosotros le decimos, Señor, yo quiero ser libre. Yo un día le dije, Señor, ya yo no quiero arrastrar más este yugo. Señor, yo quiero ser libre y que yo ahora en este nuevo renacer espiritual nuevo que tengo, en este renuevo yo vea algo diferente. ¿Y qué me traía a mí el Señor? Las ataduras o el yugo que por generaciones se ha movido en mi familia. Es el del adulterio y la fornicación. Y muchas de nosotras nos gustaba, hay unas que todavía les gustan porque no han buscado del Señor, el hombre ajeno. Entre más ajeno fuera, más rico lo veíamos nosotros. Eso es un yugo. ¿Por qué? Porque no solamente nos estamos amargando nuestras vidas, sino que también estamos atando quizás en tiempo determinado cuando tengamos a nuestros hijos a esa esclavitud. ¿Es así o no es así, Paz? Entonces nosotros tenemos que aprender a romper esas ataduras, a romper esos yugos, pero pretenden muchas veces que en un día de ayuno o en una semana de ayuno Dios rompa todo yugo, Dios rompa toda atadura, y las ataduras tenemos que ir desatando nosotros día con día. Por eso es que nosotros tenemos que mantener la comunión y reflexionar en qué estamos fallando
Hay cosas que no hemos visto porque todavía hay ataduras en nosotros. Hay cosas que no hemos alcanzado porque todavía no hemos desechado muchas cosas que quizás el Señor en cada prédica, que quizás el Señor en cada aún estado que a veces vemos y Dios nos habla a nosotros mismos. Pero muchas veces queremos hacernos lo más fuerte. Muchas veces queremos hacer que somos, ¿sí o no?, los que estamos libres de pecado. Y usted y yo podemos engañar al pastor o a los pastores y engañarnos a nosotros mismos. Pero al que está sentado en el trono, a ese nadie lo engaña, porque ese sí sabe lo que está en ti y lo que está en mí. Ese sí escudriña la mente y antes de que nosotros lo pensemos, ya Él lo tiene en cuenta. Ahí fue cuando yo pude entender que servía, pero estaba atada. Y muchas veces, así como yo reconocí cuál era mi debilidad o cuáles son mis debilidades que estoy soltando y entregando a las manos del Señor, así nosotros mismos tenemos que ir siendo sinceros. Señor, todavía me llama la atención esto. Señor, todavía me provoca hacer esto. Señor, a veces yo quisiera dejar todo para volver al vómito donde tú un día me sacaste. Señor, yo quiero cambiar, pero hay algo que en mí no me deja. ¿Y qué es, Señor? Es que el pecado todavía reina en mi corazón. Y por eso es que yo lo digo, no juzgue para que no sea juzgado, porque sabe que hay palabras que te van a lanzar, hay cosas que van a decir de tu vida, pero es Dios probando a ver si tú sigues un hombre o estás siguiendo a Dios. Amén. Entonces vamos a entrar ahora a primera de Juan 1, 8, 9, porque a veces decimos que no tenemos yugo de pecado y sí lo tenemos. Y hay veces que nosotros pensamos que somos los listos, pensamos que todos no lo sabemos, pensamos que nos vamos para el cielo, pero nos vamos a quedar si no nos apercibimos. ¿Por qué? Porque ya estos mensajes la gente no los predica, porque la gente ahora quiere prosperidad y profecía. Las profecías sí vienen de Dios, pero la mejor profecía certera es cuando el Espíritu Santo de Dios te da la convicción, lo que viene de Dios y lo que no te ha de convenir. Primera de Juan 1, 8, 9 dice, bendito sea el nombre del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces queremos ver la vía en el ojo del hermano, la vía en el ojo del que está a tu lado, pero no somos capaces de revisar nuestros propios ojos. Porque hay veces que hay cosas que llegan a nuestra mente y el enemigo a veces toma nuestra mente. Nadie te está viendo, los pastores no te están viendo, pero el de arriba sí nos está viendo a nosotros. Y hay momentos donde nosotros tenemos que pararnos firmes y decir, esto no va más. ¿Cuántas veces el Señor no te dice, apártate de amistades, bloquéalas de tu celular, sácalas de tu vida? Y nosotros por pena y a veces por concupiscencia de nuestra propia carne, nuestra propia vida, decimos, no hombre, vamos a seguir para ver si él cambia o ella cambia. Mentira. El que está buscando a Dios y no cambia no es porque no quiere, sino porque no quiere soltar lo que más le gusta en la vida. Y es necesario que nosotros reconozcamos qué es lo que está impidiendo que nosotros no avancemos. Y hay cosas que no te puedo decir, pero hay cosas que de rodillas llorando le he dicho al Señor que todavía sentía que me ataban mi alma. Hay palabras que cuando nosotros comenzamos a crecer nos duelen o no. Maltrato, malas expresiones, golpes. Y eso nos va dejando secuela. Por eso es que usted ve tanta persona llena de odio y de maldad. Por eso es que usted ve tantas personas que están cayendo en las drogas, que caen en tantas cosas, en el alcoholismo, en muchas cosas. El homosexual no nace, el homosexual se hace por causa del pecado. La lesbiana, lo mismo. Usted no ve que ahora la moda es ser gay, la moda es ser lesbiana, la moda es ser homosexual. ¿Qué deleite puede dar una mujer a otra mujer? Ninguno. Y la mayoría de estas mujeres que utilizan
algo irracional, por lo que no es natural. La gran mayoría, unas a otras, muchas veces terminan llenas de cáncer, ¿o no? Porque utilizan métodos que aquí no tengo por qué decirlo, pero que no son naturales. El hombre con el hombre también terminan lo mismo. ¿Por qué Dios permitió que el SIDA entrara? Por el pecado. Cuando yo me aparté muchos años atrás, yo sentía que si me iba a acostar con alguien, o que me llamara la atención a alguien, ese alguien me diera a entender para acostarse conmigo, a mí me quedó un miedo a pesar de que estaba apartada del Señor. Yo decía, si yo me acuesto con fulano, si yo me acuesto con sutano, me va a dar SIDA. Y si lo hubiese hecho, me hubiese dado SIDA. Porque Dios lo había colocado en mi corazón. Y eso fue lo que no me dejó nuevamente llegar a lo que a mí un día me llamaba la atención. La promiscuidad. Y promiscuidad no solamente, porque Dios me guarde, siempre lo tuve solamente con hombres. Nunca me acosté con una mujer y le doy gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de mí. Pero ¿estaba en mí o no estaba en mí el pecado, pastora? Sí estaba en mí. Y ahora yo como voy a venir a Cristo a justificarme y decirme, no Señor, yo no me acosté con uno, yo nada más me acosté jugué con fulano y le tuve los hijos a fulano, pero yo no he tenido más nada ni nadie. Cuando usted es sincero con Dios, cuando yo estoy sincera con Dios, Dios se agrada de eso. Y es cuando usted comienza a ver la mano de Dios y las bendiciones de Dios. Pero a veces queremos ser los más santos, los más piadosos, cuando aquí mismo le dice que nosotros tenemos que confesar. Porque aunque estemos sirviendo en el Señor, fallamos o no fallamos. No cogemos rabia, sí cogemos rabia. De todo. Entonces nos creemos los más santos. Y queremos ver la carga ajena, pero no estamos viendo la de nosotros. Por eso aquí el Señor me decía, a veces decimos que no tenemos yugo de pecado y todavía hay pecado. ¿Sabe cuándo comenzamos nosotros a pecar? Desde que tenemos uso de razón y comenzamos a crecer. ¿Cuántos embustes no le echaba yo a mi mamá para irme para la calle? Cuando me echaba la leva, todo el mundo me hacía en clase. Y yo folcloreando, en cine, donde yo quisiera irme. Me quitaba el uniforme y me ponía otra ropa. Calculaba la hora de llegar y me colocaba el uniforme y llegaba con mis zapatos y mi bolso. Porque no había tanta fiebre de morral como la hay ahora, sino bolsos normales. Y yo llegaba normal. ¿Y quién iba a saber? Nadie sabía, pero Dios sí sabía. Y así sucesivamente somos nosotros los seres humanos. Pero a todos queremos ganar en la justificación. Yo lo hice porque yo no sabía. Si yo sabía que mi vecino a la vuelta tenía a su esposa, yo que tenía que ir a molestar a ese hombre, yo que tenía que ir a seducir a ese hombre, y peleaba con ella, le decía que era mentira, que yo no me acostaba con su marido, y sí me acostaba con su marido. Pero esa mujer fue sabia, nunca me armó un escándalo, ella era cristiana, comenzó a orar, comenzó a orar, comenzó a orar, y hasta el sol de hoy no le he visto más ni a ella ni a él. Fue una mujer sabia, sabía que la que estaba llena de pecado, aunque su marido no era cristiano, también le gustaba. Y todo eso lo confesé delante del Señor, y muchas otras cosas más que no te puedo decir, y que tampoco las voy a decir. Pero son pecados que venimos arrastrando. Cuando yo tuve mi hija, cuando yo fui madre, y me dijo, has tenido una hija hembra, por dentro no era cristiana, y mi cuerpo se estremeció. Y lo único que yo recuerdo que le dije, cuando salí de esa cirugía y volví en sí, de la cesárea, le dije, Señor, yo no quiero que mi hija sea lo mismo que fui yo, de malas decisiones y de mal proceder. Quiero que mi hija tenga a su esposo y que le des contención con ese esposo. A este tiempo, cuando el Señor me lo trae a memoria, lo estoy viendo, porque lo que tú arrastras, tú no quieres que tus hijos lo arrastren. Así de fácil. Pero si yo no hubiese reconocido mi condición, hoy mi hija también estuviera lo mismo. ¿Por qué? Porque queremos disfrazar el pecado, maquillarlo para que nos crean que somos pastores, que somos evangelistas, que somos siervos de Dios, lo más santo, lo más perfecto o la más perfecta.
Cuando en ti y en mí sabe que todavía hay falencia, sabe que todavía hay muchas cosas que no hemos dicho. Pero si nosotros lo confesamos a Dios, Dios tiene de nosotros y de nuestra casa misericordia. Por eso es que te digo, hay que desechar el pecado que está en nosotros. Y vámonos ahora a Jeremías 17, 9, 10. Porque tenemos que aprender a limpiarnos. Y muchas veces queremos y decimos, no, es que ya el Señor me perdonó, no es que ya yo me bauticé, ¿sí? Ahí todo quedó en lo más profundo de la mar, sí, quedan los pecados. Dios se lleva toda la iniquidad de nosotros, pero nosotros también tenemos que decirle, Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame a salir de esto. ¿Sabe qué me decía el Señor? Que a veces venimos arrastrando yugos de hechicerías, de santería. Y que quizás nosotros mismos, consciente o inconscientemente, fuimos y los usamos. Nos bañaron, nos santiguaron, nos rezaron, nos humaban, nos golpeaban con palmas, con lo que tuvieran ellos en la mano. Y me decía el Señor, y no lo confiesan. No lo confiesan. Aunque no lo hagamos delante del hombre, pero hagámoslo delante de Dios. Señor, rompe, porque cuando solamente usted o yo pisábamos esos lugares, era un pacto. Ya nuestra alma estaba siendo pactada. Y muchas veces porque nos da pena, o si nos da pena, Señor, ahí en el secreto, si yo le dijera todo lo que yo vengo renunciando y aún lo que me falta, usted correría para atrás. Pero yo sí sé quién era sin Cristo. Y yo sí sé lo que Cristo está haciendo en mí. Aunque muchos no crean en mi ministerio, pero el que lo está levantando no es el hombre, es el poder de Dios. Y dice en Jeremías 17, 9, 10, alabado sea Jesús. Dice, engañoso el corazón más Oiga. las cosas y perverso, ¿quién lo concederá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ya vio? Y aquí el Señor me decía, hay que limpiarnos cada día. Cada día nosotros tenemos que aprender a soltar. Cada día nosotros tenemos que aprender a vivir. Por eso es que el Espíritu Santo me decía, ojo, al espíritu religioso es el que está en esta cita. Ojo al espíritu religioso, de religiosidad, que nos hace ver que somos perfectos en todo, pero no estamos siendo perfectos delante de los ojos de Dios. Porque a veces queremos cargar una fachada de santo y de piadoso delante de los hombres, pero delante de Dios, ¿cómo quedamos? Como necios, como malvados y pecadores. Y lo primero que va a decir el Señor, ¿quieres servirme? ¿Quieres que te bendiga? ¿Quieres que te devuelva lo que la oruga, el saltón y el revoltón te robó? Vuélvete a mí de corazón. Por eso es que el Señor nos enseña en su palabra, volveos a Dios y Él se volverá a nosotros. Y hay veces que hay personas que degradan la vida de otros hasta en un púlpito. Se lo digo porque yo lo viví. Y cuando usted comienza a degradar a una persona que usted va a servirle a Dios, y usted comienza a degradar, usted termina hablando una cantidad de disparates. Y no lleva a la palabra, a la gloria, al pueblo a través de la palabra, porque ya te contaminaste tu boca. Y tiene el corazón lleno de odio hacia la persona. Este varón, me reservo el nombre, un día me invitó a su iglesia a predicar. Y yo le dije, esta pareja tiene llamado de pastor. Vaya preparándolo, suéltelo y vaya preparándolo. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va mostrando quién es el que sirve para cada cosa. ¿Es así o no es así? Pero yo no tuve culpa de que ellos entraran a la dimensión, a ayunar, a orar, a vigilar, y su ministerio se desarrolló. Yo no tengo la culpa. Ellos salieron y abrieron su iglesia. Y él dice que yo fui a dividirle su iglesia. Yo no le dividí porque yo no me traje gente. Yo fui a llevar, fue la palabra. Y la palabra hizo efecto y a la presente ahí están ellos. Tienen su iglesia propia y todo. ¿Qué culpa tiene uno? Eso es inmadurez, celo ministerial y que todavía su corazón no ha sido desatado de resentimiento y de la impotencia. Y me voy con Cristo o nos vamos con Cristo. Por eso le digo, si la trompeta suena ahora, yo creo que no me vaya todavía.
porque todavía hay muchas cosas que Usiri Guzmán tiene que soltar. Porque el sufrimiento marca, ¿o no, pastora? El engaño y la traición te marcan. Y solamente el poder de Dios es el que nos ayuda a ser libres. Y entonces, hay que limpiarnos cada día, sí. Cada día tenemos que decirle al Señor, Señor, saca de mí ese espíritu religioso. Usted no ve que hay gente que dice que el arreglarse uno, el colocarse un zarcillo, el echarse un labial, echarse un perfume es pecado. Entonces, ¿qué Cristo voy a presentar? Yo un Cristo loco, un Cristo pobre. Eso no es así. Decorosamente. Dice la Biblia que cuando Esther se iba a presentar a Palacio del Rey, fue su mejor vestido, fue purificada, fue limpia, fue cambiada. Entonces, tipo de que ella entró en su proceso, tipo de que ella reconoció lo que estaba en ella y lo que podía separar la bendición de ella poder llevar a su pueblo. Y esto es lo que el Espíritu Santo me está dando en este momento, ahora, porque ni lo sabía. Es tipo como lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti y en mí, que a través de ti y de mí, mi familia, tu familia, alcance la salvación y la vida eterna. Pero tenemos que cambiar nosotros. El Espíritu Santo me ha dicho, aprende a callar. Y me tengo que quedar callada. Me guste o no me guste, me tengo que quedar callada. Hablo con alguien y me dice, tenemos afinidad. Y yo, pero no de un todo. Porque si tú quieres ser como yo, tú tienes que vivir el proceso que ha vivido esta mujer que tú ves al frente tuyo. Y muchas veces comen de lo que vemos, pero no saben la historia. Ven el libro, ven la portada, pero no conocen la historia. Y las pruebas, y las luchas. Por ahí que día me salió un loco en Messenger. Sierva, Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Entonces Dios está loco, más loco que yo. Porque ni siquiera Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposo, ni mi marido, ni mucho menos. Vamos a conocernos, vamos a hablar, le dije, lo siento. Pero ya no voy a caer en ese juego del diablo. Yo no tengo por qué conocerme por nadie, por un teléfono. El que Dios me vaya a dar, que me lo dé en su tiempo y que sea guiado por Dios, aprobado por Dios y por los pastores que son mis mentores que me tienen a cargo. Porque si ellos oran y Dios le dice, no es, no es. Yo le pedí el favor a los pastores que oraran. Y era una lucha. Era una lucha, dice así sí o no o sí. Y un día ellos me dijeron, ajá, hermano Siri, cuénteme. Yo dije, pastora, si supiera. Esto. Yo dije, Pacho, si Siri está soltando, aquel no ha soltado ni la mitad de lo que está en él todavía. Y me dijo la pastora, yo sabía, eso no es suyo. Yo dije, no, pastora, ni tengo afán. Eso no llega así. ¿Ya vio? Pero ¿qué quería el diablo? Volverme a enganchar donde Dios me había sacado. Para después burlarse de mí. No había arreglado su vida personal, mucho menos su vida espiritual. ¿O no, mi paz? Si nosotros no arreglamos lo físico, lo que tenemos que entregarle cuenta a Dios, ¿cómo vamos a arreglar lo espiritual que nadie lo ve? Pero el que tiene ojo para discernir, discierne. Una sola palabra fue clave para yo discernir que eso no era para mí. Y que yo hubiese caído ahí, estuviera en pecado. Y después el diablo me dijo, mira, ¿ves? Y que te ama. Y mira, otra vez en lo mismo, ¿ves? Ahí está. Ata ese yugo. Y son yugos, porque no son ataduras, son yugos generacionales. Si usted y yo no lo rompemos, nadie nos rompe. Y por eso es que dice el Señor que hay que limpiarnos cada día. Santiago 4:8. Y cuando el Señor, si la pastora lo encuentra, me lo puede leer. Cuando nosotros decimos al Señor que verdaderamente nosotros queremos cambiar, que verdaderamente nosotros queremos nacer, tenemos que aprender a purificar nuestra alma. Cuando aprendemos a purificar nuestra alma, nuestro corazón, apartarnos de lo que verdaderamente Dios no quiere que nosotros hagamos, es cuando nosotros vamos a entender la finalidad del propósito, de la historia nueva que Dios quiere escribir en nosotros. Santiago 4:8. Acercaos a Dios
Ujú, y se acercará a vosotros, ujú. pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Ya vio, de doble ánimo, porque a veces digo, ay Señor, yo voy a soltar esto, sí, ya yo me voy a apartar, no, 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 Señor, yo voy a cerrar como que ese ciclo, pero ¿qué va? Muchos dicen, ay, es que todo entra por los ojos. Mentira. Los hombres a todo le entra por los ojos lo que está viendo y deslumbrando delante de la presencia de la persona o de la mujer, en este caso. Pero a nosotros, a las mujeres, nos trabajan es aquí, ¿ves? ¿O no? En el oído. Estás hermosa. Qué sonrisa. Te dedican disco. Te dedican de todo. ¿Y por dónde entra el disco? El disco tú no lo vas a escuchar por los ojos. Lo vas a escuchar aquí, ¿ves? Yo no duermo pensándote. Alguien un día me dijo que, hermana, Julano me dice que no duerme, tú eres loca, más loca eres tú que él. ¿Cómo así? Yo dije, ¿qué no va a dormir? Dile que te mande una foto a algún familiar para que tú o un video que ronca más que tú misma y que yo misma. Ninguno se trasnocha por nadie, ni nadie se muere por otro. Eso es fantasía, eso es sutileza madura, que ya tú estás vieja en edad. Ay, pero usted es seca. No, seca no. Si yo te contara todo lo que he pasado, entenderías por qué te lo estoy diciendo. Porque algo que yo le he dicho al Señor es que me ayude en este tiempo a hombres y mujeres a guiarlos en su misericordia a que tienen que soltar el pecado. Porque aquí estos temas no se están escuchando, ¿o no? Ahora todo el mundo quiere prosperidad. Dios te va a dar marido, te va a dar casa, te va a dar yate y milagro. Ya. Hay gente que llega a una iglesia es por un milagro y hay enfermedades que es por pecado. Yo lo pude entender con el tratamiento que estoy llevando en esto. Y yo dije, listo, lo capté así, ¡fuas! Y yo dije, sí, Señor. Cuando comencé a renunciar, Señor, yo renuncio a esto, perdóname, Señor, porque por esto, yo entendí que esto es así, que esto es así, que esto es asado, y que no debe ser así, que no debe ser asado. Mi garganta se iba desinflamando. Ahí pude ver que había una atadura ahí estaba ese yugo. Porque es que el mismo Señor nos va a llevar a nosotros. El mismo Señor nos va a enseñar a nosotros. Pero nosotros a veces no queremos. Y queremos es hacer como hizo Poncio Pilato. Lavarnos las manos, sacudirla, secarla en la toallita según la más limpia para purificar el pecado. Pero el pecado todavía está en nosotros. Él, ¿por qué se lavó las manos? Porque él dijo, a mí no me van a echar los muertos del que van a crucificar. Porque él sintió en su corazón que el que iba a sacrificar no tenía por qué haberlo hecho. ¿O no fue así, pastor? Entonces, ¿qué hizo? Él se justificó. Y nosotros no tenemos por qué justificarnos. Algo que el pastor Miguel nos enseñó y que a mí nunca se me ha olvidado, la excusa es trapo de inmundicia. Y queremos todo con la excusa, no, es que me quedé dormida, no es que no pude venir, no es que esto, no es que aquello. Y vamos a ver que Dios sí sabe. Y un pastor que tenga a Dios con los días, él ora y Dios le dice, no vino porque no quiso, estaba en otro lado. A mí me invitaron a un cumpleaños, yo he hecho ahí de esta mañana, comienzan hoy que a las 2, yo pastor, yo no voy a predicar hoy porque yo voy a hacer una diligencia, hubiera perdido. ¿Y quién hubiera quedado mal? Yo, ¿con quién? Con Dios y con ellos. ¿Ah? Y Dios dice, y así quieres cambio, y así quieres sacar el pecado que mora en ti. ¿Ah? Y te vas por otro lado. Iglesia, uno se ríe, pero Cristo viene. Me sale un ángel para no bajar, ya lo había pensado. Un angelito desnudo en la calle. ¿Por qué no vas a la iglesia cuando ahora sí se desaparece? Así es. Iglesia, yo día con día me convenzo y se lo digo con temor delante de Dios. Tenemos que pesarle el corazón porque Cristo viene y el que no esté preparado se queda. A mí me soltaron una ráfaga así de chas, chas. Van a ser 20 días
este próximo jueves que viene, pero fue una rafagazo mortal. Y yo discerní, y yo enseguida le contesté a la persona: tus maldiciones, Dios me las convierte en bendiciones. Y si tú dices que tú le sirves a Cristo y sales a servir a células a Cristo, tienes que saber y entender de que el que maldice a un hijo de Dios, y siendo de su propia sangre, no es bien visto delante de los ojos de Dios. Porque la Biblia dice, y escrito está: bendeciré el que te bendiga, y el que te maldiga, maldito será por boca de Jehová y no por boca mía. No, que yo no dije, sí lo dijiste, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque todavía hay gente llena de odio, llena de envidia. ¿Sabes por qué? Porque han querido que esto que usted ve delante de ustedes, y que usted que me está viendo y me va a ver en esa transmisión, quiere que caiga. El diablo no haya cómo destruirme, él no haya cómo hacerme volver al pecado, él no haya cómo hacer lo que un día Dios me dijo, que si yo me volvía atrás sería escarnio y oprobio de la humanidad. El mismo Dios que me puso a orar por muchos años por una loca, el mismo Dios que me puso a interceder por una mujer que nunca le veía su cara, y esa mujer es la que te está hablando. Por eso pude recordar cuando trazaba el mensaje, que por eso Él me suelta ráfagas que quieren herir mi corazón, que quieren acabar mi autoestima, pero es para poderme llevar a lo que un día Dios dijo que yo volvería, si volvería a retroceder a los pecados. Por eso te digo, aunque esté sola, sola no estoy, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, y esa es la confianza que tengo en el Dios del cielo. Si lo va a aplaudir, apláudalo, porque la honra y la gloria es para Dios. He aprendido que Él es mi Padre, he aprendido que Él es mi madre, que Él es mi hijo, que Él es mi todo. Y cuando tú comienzas a confiar en Dios, el enemigo se va a levantar de cualquier forma para herirte, para lastimarte, para atormentarte la mente, porque hay momentos donde llegan los tormentos. No hace mucho me dijo, me encontré con una que fue novia de mi hijo, me encontré con Julano, y yo quedé así, yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, pero esto y esto, y me dijo, no, no es él, es alguien que se parece a él, que pensaban que era él. Los pastores sí saben de qué hablo. Y le pregunté por usted y me dijo, ella decidió quedarse con su Dios. Y yo le dije, es que el Dios que yo tengo tiene más poder y más peso que lo efímero que Él porta. Ya vio, no haya por dónde darme la estocada. Y por eso es que yo le digo a usted y a mí, tenemos que estar apercibidos, ¿sí o no? Apercibido. Y yo averiguando fue cuando me dijeron, no, es que el primo hermano es igualito. Y yo dije, entonces esto y esto no fue para él, sino para el primo hermano. Pero como se ve que yo decía que no, pero bueno, Jehová multiplique y bendiga, fue lo que yo dije. Desechar el pecado. El pecado es un banquete delicioso, aparentemente, pero salir es difícil. Mateo 19, 17. Vea, cuando yo hacía este tema, mi corazón temblaba delante de Dios. Yo decía, Señor, todavía me falta, pero ayúdame. Mateo 19, 17. El pecado es comida rápida. Tú te la llevas una salchipapa y fuin. Hay veces que hasta te indigesta. ¿Sí o no? Porque así también indigesta el pecado. Ajá, y dígamelo a mí, porque ustedes que estoy gordita. Mateo 19, 17 dice. ¿Por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios más si quiere entrar en la vida. Guarda mis mandamientos. Ajá. Guardar los mandamientos, me decía el Señor. El que me dijo, hay un mandamiento que es clave. No codiciar. Y no solamente codiciar a la mujer. Cuando Dios habla de mujer y de hombre. No podemos codiciar.
y no podemos codiciar nada. Y si está lleno de pecado, menos. Cuando yo venía para acá, llegué a la tienda y me hice el cachaco. Ahora usted va a gritar como las locas, así. Pero yo sentí que era el mismo diablo, o sea, él no haya por dónde darme. Y yo le dije, ¿por qué no se toma una cerveza? Y se va entonada. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Pero él le pasa que como él tiene confianza, él es un poquito lisandro, un poquito lisito. Y yo, ¿sabes una cosa? Yo hace 27 años que arreglé mi vida con el Señor. Y yo más nunca me he llevado una copa de ron a la boca. Pero te digo una cosa, yo me embriago con el vino celestial. Yo no necesito de tener un hombre al lado. Yo no necesito de tener ron para yo sentirme feliz como años atrás. Yo no necesito fumar un cigarrillo y que para relajarme y salir del estrés como lo hacía años atrás. Uno que pagaba y otro que prendía. ¿Sabes por qué? Porque el día que yo conocí esta verdad, la verdad me hizo libre. Y me dijo, es que usted ahorita va a brincar y a gritar como loca. Sí, si quiero brincar y danzar en la presencia de Dios, lo hago. David lo hizo, su esposa lo tuvo por loco y no vio la bendición de Dios la esposa de él, Mical. Pero este pecho que está aquí, hoy va a ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no le sirvo al hombre, le estoy sirviendo al que me llamó y te invito para que tú conozcas y tú deseches el pecado que te asedia. Porque la borrachera no te va a llevar a la vida eterna. Pero el Dios que yo tengo, sí. Si yo no trabajo, si tú no trabajas, no comes. Pero tú vendes por misericordia de Dios. Ya ve que siempre le van a echar la cascarita. Chas. Tómese una cerveza que nadie la ve. Yo dije, los ojos de Dios. Me dice, sí. Se va a montar el púlpito en tona. Me tomo media y quedo privada ahí. He hecho nada, porque mi cuerpo tiene años que no prueba alcohol. Y hay personas que por complacer a un hombre lo hacen. ¿Y qué no hacen? Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando Él habla de cumplir los mandamientos, son los 10 mandamientos total que tenemos que cumplir nosotros los cristianos. Pero para cumplirlo, tenemos que ir limpiando nuestro vaso. Ahí el Señor me llevaba en ese instante que escribía la cita y me lo trae a memoria. El Espíritu Santo me decía, recuerda que en la iglesia hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay vasos limpios y hay vasos sucios. ¿O usted se tomaría un vaso de agua hediondo, un vaso a pescado? No creo. Por muchas veces usted dice, no gracias, ya se me quitó la sed. Así que también nosotros tenemos que quitar, porque el pecado delante de los ojos de Dios hiede. Usted no se va a escribir aquí todo lo que usted hizo, ni todo lo que estamos atravesando, o todo lo que estamos soltando. Pero el pecado delante de los ojos de Dios hiede. Ama el pecador, pero aborrece el pecado. Romanos 6:23. Tenemos que ver cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Dice Romanos 6:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es esto? El uso irracional, anormal. Esto quiere decir que nosotros no tenemos por qué prestar nuestros cuerpos a cosas malas. Y este pasaje usted se lo dice a un homosexual o a una lesbiana en este tiempo y le echan la ley. Y más a uno que es hijo de Dios, exacto, a pastores y a hijos de Dios, vean, nos las echan y nos meten presos. O hay que pagar la multa. Porque aquí lo dice, en mis miembros. O sea que nosotros tenemos que saber. Hombre, si yo soy mujer, yo tengo que buscarme un hombre. Yo quiero buscar otra mujer. Y lo está diciendo la palabra. Si usted es un hombre, tiene que buscar una mujer. Porque varón y hembra fue que yo no creo. Y esto, si usted también lo lleva a otro trasfondo, también nos lleva a otras cosas que no podemos y que aquí no se pueden hablar. ¿O no, Pastor Miguel? ¿Seguro? El que tengo oído, oiga. Porque a mí el Señor me lo trajo clarito a la mente. Y ahí fue donde yo reconocí. Yo dije, ahora entiendo, Señor. Esto y esto.
Porque así como yo predico en la cárcel cuando voy a los presos y le digo, con la boca que se lava a Dios no se puede utilizar para otra cosa. Las manos con que tú alabas a Dios tú no las puedes usar para otra cosa. Aplicamos, predicamos, pero difícil aplicarla. Y por eso es que dice que la vida del cristiano es dura y diferente, porque es que Dios nos enseña a ser santos. Dígale usted, pastor, que conoce y que escudriña más que quizás que yo misma. Que tenemos que aprender a santificar el cuerpo, a darle valor, a darle respeto. Y aún, por eso es que la Biblia es clara, gracias Espíritu Santo, cuando dice que honroso es un lecho sin mancha y sin arruga. El que tenga oído oiga. ¿O no lo dice mi paz? Y aquí esto cala ahí cala, porque muchos dicen, no, es que el deleite es mutuo. Sí, pero hay deleites de deleites que nos pueden llevar a pecar delante de los ojos de Dios. No es que Dios no está en el instante, Dios ve todo. ¿Por qué usted cree que nos corrige? Porque usted cree que nos cambia el chip. Con eso no quiero decir que nosotros no vamos a deleitarnos. Sí, nos podemos deleitar, pero en una forma honesta y normal. ¿O no, Paz? No dándole uso a otras cositas que no tenemos que hacerlo. Vive Cristo para siempre. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar. Y aquí es donde el Señor me decía, fácil es entrar en el pecado, difícil es soltarlo, porque aquí es donde está la clave. El pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Yo le prediqué y ya lo solté a un muchacho. Me reservó su nombre. Le predicaba. Me dijo que le comprara una Biblia. Me mandó la plata. Se la compré. Comenzó a asistir a la iglesia. Pero un día miró atrás y se volvió a juntar con las mismas amistades. Hoy en día ella usa peluca, se pone peluca escondida de su casa. Hace muchas cosas. Y el Señor me dijo, suéltamelo. Quítate ya, suéltalo. Que yo sabré en qué momento lo voy a templar. Y es portador de VIH. Yo dije, Señor, ten misericordia de Julano. Ayúdalo, Padre, a salir de ahí. Y yo le dije, Cristo te ama. Sí, pero yo no tengo tiempo. Más adelante. Cuando mueren sin Cristo, entonces la cosa es más dura. ¿Y por qué hablo así, iglesia? Porque el Señor me dijo que aún hay cristianos que si no nos apercibimos y nos apartamos del pecado, terminaremos en el infierno. Y esta tarde es de reflexión para que usted y yo nos pongamos a paz con Dios. Usted no quiere que su hijo tenga la misma vida, pídale perdón a Dios o pidámosle perdón a Dios. Usted no quiere que su hijo sea lo que usted un día fue, pídale perdón a Dios o pidámosle perdón a Dios y desatemos todo yugo generacional. Tenemos que apartarnos de toda iniquidad, segunda de Timoteo 2:19. Bendito sea el nombre del Señor y vamos terminando. Segunda de Timoteo. Deleitarse en el pecado es sabroso. Pero cuando llegan los ay. Según de Timoteo 2:19, paz. Cuando llega y después, ay, Señor, ¿qué hice? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Ay. ¿Hay iniquidades o no hay iniquidades generacionales? Sí las hay. Sí las hay. De toda clase. Usted no ve que hay familias donde todos caen en la droga. Y continúa acá, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos. Amén. Y otros para usos viles. ¿Y cuáles son los usos viles? ¿Cuáles son los usos viles? Aquellos que aun conociendo la verdad, niegan a Cristo o negamos a Cristo con nuestros hechos, pudiéndonos apartar de lo que no le agrada a Dios
nos hacemos, es como que amigos del mundo. Y cuando nos conformamos con ser más amigos del mundo que de Dios, estamos siendo enemigos de Dios. Y ya no vamos a ser aquellos vasos que Dios quiere que seamos. Es bonito que cuando tú bebas, el sediento te diga, usted me oró y sentí alivio. Usted hizo esta oración y Dios la escuchó. Y cuando a mí me dice que usted, yo dije, no, yo no, lo hizo el Señor y la gloria es para Dios. Porque ellos se dan cuenta que quieren robarle la gloria a Dios. Montarse en unos patines que ni prestados son. Así que por eso es que el Señor dice, librémonos de toda iniquidad. Es tiempo. Usted no lo va a gritar a los cuatro vientos, haga como hago yo. Yo hay días que siento como que ese peso. Y yo, Espíritu Santo, recuérdame, ¿qué más tengo yo en mi vida? Me trae cosas remotas de por allá, cuando era niña, y anoto en una hoja, y anoto. Y después las presento ahí de rodillas y las meto bajo las rodillitas mías, rodillitas no, rodillonas mías, chas, y ahí, Señor, yo aquí las presento. Pero aquí yo renuncio a todo lo que está aquí, todo lo que está escrito, ya tú lo escuchaste porque yo te lo dije a ti. Señor, yo renuncio, y ahorita que yo termine esta oración, lo quemo. Y así como este papel se consume, Padre, así será consumido de mi corazón. Y tú lo vas a ir cambiando, y tú lo vas a ir transformando, y tú lo vas a ir moldeando, porque el que moldea no es el hombre, moldea es la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Y cuando me levanto de ahí, me levanto con una tranquilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a enfrentarnos nosotros mismos. Decirle, Señor, a mí me resiente esto, y Dios va a permitir que a veces tú le digas a las personas, es que yo la verdad, yo tengo resentimiento contigo porque tú me hiciste esto, y eso no es en forma altanera, ni altanería. Es que a veces nosotros también tenemos que decir las verdades para nosotros poder ser libres. Cuando reconocemos nuestro pecado, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Primera de Juan, y vamos terminando. Primera de Juan, paz. 1, 9, 10. Cuando nosotros reconocemos, somos libres. Usted no ve que hay personas que le dicen a otras, es que tú me hiciste esto, me hiriste. Y a las esposas, bueno, a los que tengan esposa, yo no tengo a nadie ahora mismo al lado, pero cuando usted tiene su esposo, su esposa, su familia, es bueno que a veces usted sin grosería, usted diga, que a mí me duele esto, lo que tú me hiciste. Y ahí sana uno y es libre. Primera de Juan 9, 10. Primera de Juan 1, 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ya vio? Si decimos que no estamos llenos de pecado todavía, yo le digo una cosa, y yo le doy la gloria a Dios, que yo he ido aparte y he ministrado y he visto la gloria de Dios. Y la seguiré viendo mientras que le sea fiel y le camine como Él quiera que yo le camine. Pero eso a mí no me quita de que yo todavía tenga yugos en mi corazón. ¿Sí o no, pastor? Todavía. Todos los tenemos. Hasta los curas esos que están por allá. Esos son peores, así es, Gabriel. Gracias. Por eso es que todos los días tenemos que, Señor, recuérdame, lávame de mi maldad. El salmista de Biblia, lávame con jabón de lavadores de mi maldad. Porque hay cosas que usted y yo ya no nos vamos a acordar. Hay cosas que Dios va a permitir que tú lo traigas a coalición, a tu mente, como hay cosas que no. Pero cuando tú dices, Señor, lávame con jabón de lavadores, es como quien dice, purifícame, restriégame, Señor, en el alma, en el corazón adentro, y arranca lo que está impidiendo. Yo escuché una predicadora y decía, yo veía la gloria de Dios y Dios permite a ver si te habla, y eso fue lo que comenzó a confrontar mi vida. Desde ese día me quedó aquí. Y ella me dice, pero yo era adicta a la pornografía desde niña. Crecí adicta porque eso era lo que había en mi casa. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas. Ella fue la última y ella creció adicta a eso. Y ella le decía al Espíritu Santo que ella sentía que había algo que no la dejaba avanzar, que qué era. Y el Espíritu Santo le trajo a memoria eso.
Y ella dice que fue un proceso entre el Espíritu Santo, Dios y ella. Y cuando ella sintió que ese yugo que estaba atado a su alma, que esa cosa se rompió, ella dice, ahí fue donde Dios me llevó a un nivel espiritual y pude entender con más claridad la palabra. Y ella decía, todo el que esté atado al pecado, renuncie. Porque esto no nos hace, ni nos quita, ni los pone. Era predicadora, es evangelista misionera. Pero por misericordia, vea la gloria de Dios, hasta que llegó un momento donde Dios la confrontó, como me confrontó a mí, y me sigue confrontando, ¿qué es lo que impide que veamos la gloria de Dios? Y hay veces que nosotros decimos, no, ya el Señor, ya, en el bautismo, ya, porque yo canto, porque yo predico, porque yo intercedo. No, Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo, y Dios lo dejó en la palabra, deseché el pecado que mora en mí? Porque cada ministro y cada obrero en Dios tiene que presentarse como obrero, que dice la palabra, aprobado, ¿no lo dice? Mujer de un solo marido. No te dice ni de dos ni de tres. Mujer de un solo marido. Mujeres de un solo hombre, también lo da a entender la palabra, y así sucesivamente. Pero queremos vivir, echar para adelante y me voy con Cristo. Y ese cuento ahí, eso tiene un gran valor. Si el Hijo no nos justifica el pecado ante el Padre, ¿qué tenemos que hacer? Ezequiel 18:20 y terminamos. Vive Cristo para siempre. Yo no sé usted, pero a mí estoy aquí, me están dando más garrote todavía. Ezequiel 18:20, paz. Esta palabra, yo la estoy predicando a usted, ya a mí me habló esta mañana y me sigue hablando. Y me seguirá hablando. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ya vio. La impiedad del impío será sobre él. O sea que esto quiere decir que lo que nosotros tenemos y portamos, eso vamos a arrastrar a nuestra descendencia. Por eso es que Dios nos insta en esta tarde a que nos apartemos del pecado y de la maldad. Cuando disponemos nuestro corazón a un cambio que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ahí mismo, pastora, Ezequiel 36:26 y terminamos en Efesios. Ezequiel 36:26, cuando disponemos nuestro corazón a un cambio, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros? 36:26. Sí, señora. Os daré corazón nuevo y Sama. pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ya vio. Cuando verdaderamente nosotros comenzamos a sacrificar los deseos y los deleites nuestros, ya ese corazón duro que teníamos nosotros comienza a ser diferente, ¿o no? Él nos da un corazón nuevo. ¿Y será que en un corazón nuevo tiene que haber serpientes, ratas, cucarachas? Que lo que sale en los rincones, ¿cómo es que es telaraña? Usted nos dio una enseñanza hace 2 años, ¿verdad, pastor? A nosotros sobre el corazón. Y hablaba de todo eso, de las telarañas, de las cucarachas. Por eso es que la palabra que tu pastor a ti te den, que tú escuches, esa enseñanza tú tienes que atesorarla y llevarla, porque en cualquier momento el Señor te va a confrontar por la palabra lo que un día tú escuchaste. Y yo recuerdo que Él decía, Él dará un corazón, pero tenemos que irlo limpiando del pecado. Si no lo hacemos aquí en la tierra, no nos va a dar tiempo de alcanzar en el cielo. ¿Ah? Y para que fluya el Espíritu Santo, como queremos que fluya, hay que limpiarnos día con día. Y terminamos. ¿Cómo preservar el sello de la salvación? Efesios 1:13-14. Hay que preservar. Y preservar es como los preservantes que le echan a la comida. En la tierra tienen fecha de vencimiento, en el cielo no. ¿Sí o no, pa? El preservar en el cielo no tiene fecha de vencimiento, pero en la tierra sí. Efesios 1:13-14 dice,
En él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. O sea que nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos preste las arras. Porque a veces queremos cuidar las viñas ajenas, viñas espirituales y aún terrenales, y cuando la de nosotros está hecho un nido, no tiene ni arreglo. Como yo soy una hermana, en el grupo en que yo pertenezco a un grupo, caminando en obediencia, yo le dije, a veces queremos estar como el sello rojo, como el café sello rojo, en todas partes. Y vaya a ver nuestras casas. Y hay momentos donde nosotros vamos a tener que hacer un alto a veces, hasta el servicio, hasta de ministrar si no nos sentimos aptos. ¿O no, pastor? Porque con tiempo te avisan, pero tú y yo sabemos si podemos o no podemos, si estamos aptos o no estamos aptos. Y cada palabra que usted predica, usted tiene que experimentarla. Yo tenía una lucha, y una lucha grande. Pero yo dije, no, esto a mí no me voy a ningún Pereira. Yo mejor espero en Dios. Y aquí estoy, tranquila para la gloria de Dios. Me saluda, hola, ¿cómo vas? Bien, bien, todo bien, sí, todo bien. ¿Tus pastores? Bien. Pastores son hombres de hacha y machete, papi. Allá todo el mundo no camina. Mire lo que dice ahí mismo en Efesios 1, 11, 18. 11 al 18. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, sabiendo que creído y fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa. Y pasamos al 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado, a la esperanza el cual os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y quién es la vida eterna. O sea que si no hay redención de pecado en nosotros mismos, la salvación está en juego. Y muchos dicen, no, es que estamos en la gracia. Y por gracia somos salvos. Sí, pero la salvación también se pierde. ¿Sí o no? La salvación también se pierde. Muchos se montan aquí y hoy en día están allá afuera, ¿verdad? Parrandeando y gozando y haciendo la gran vida. Y un día yo le dije, Señor, ¿por qué? Hace muchos años atrás yo quise hacer así y no pude. Es que no alcancé ni la mitad del gozo de allá afuera después que me alejé del Señor. Me tocó volver como el cuento del Chavo, con el perrito del Chavo, con el hocico partido y de repente las piernas para atrás. ¿Y por qué ellos? Y me dice, porque cada quien tiene un designio. Y el que ama mi palabra y cumple sus propósitos, en el cual yo me edifico. Por eso es que yo he visto gente que caminó conmigo, gente de altar, gente de púlpito, y está allá, ¿vea? Un día pasé uno por la troja, y estando más pases, yo iba champeteando, y decía, ay Señor, ¿y él por qué champetea? Y a mí no me dejaste ni bailar ni medio siglo. Y me dijo, porque tú entendiste y comprendiste. Y le decía, vive Jehová, la pastora se ríe, pero es la verdad. Vive Jehová, que yo oraba por esa mujer. Y esa mujer era yo misma. Le dije, Señor, yo creo que ella es hora, porque son 3 años orando por una mujer, y de pronto yo hasta le he visto y él le ha brindado hasta un pan. Y yo no sé ni quién es. Y en esa madrugada, él me dijo, ahora la vas a ver, y la volteó. Era yo misma, sucia, andrajosa, y como con bolsas, como con cosas. Y escuché clarito, vive Jehová delante de su presencia, y con temor lo digo, así quedarás si tú te apartas de mi presencia. Serás escarnio. Y yo veía que la gente me escupía, me pateaba. Por eso es que estoy aquí. Y porque le hice una promesa a Dios cuando restauró la vida de mi hijo. Y por eso estoy aquí. Me quitó a alguien que aparentemente me daba comodidad, pero no había nada, sino tragos amargos sobre tragos amargos. Y si hubiese muerto o Cristo hubiese venido, me hubiese quedado, o no, pastor, pastora, me hubiese quedado
Jehová dio, Jehová quitó cuando pasó todo, y sea Jehová bendito. Y aquí estoy. Hay que desechar el pecado que mora en mí, que mora en ti, que mora en todos nosotros, para cuando suene la final trompeta podamos ser levantados. Y si estamos ahí bajo tierra, tus huesitos y mis huesitos no se van a levantar, sino tu alma y mi alma volará y nos encontraremos con el deseado de las naciones. Tenemos que recordar que en estos tiempos difíciles que estamos pasando, sobre todo ahora que se acercan las Navidades, la palabra de Dios nos enseña que el alma que no persevera, esa no alcanzará la salvación. Tenemos que perseverar, porque una de las condiciones fundamentales para ganar el reino de los cielos es que además de tener fe en el Señor, nosotros obedezcamos el Evangelio, obedezcamos la palabra de Dios, porque sin obediencia no hay salvación. Y en estos tiempos tan importantes, tenerlo en cuenta que ahora que se aproximan las Navidades, muchas personas se apartan del Evangelio, ven mucho regocijo en el alcohol, y acuérdense que la Biblia nos enseña que los problemas se presentan por cuando la persona se fija en el alcohol. ¿Para quién los problemas? ¿Para quién los amoratados de los ojos? ¿Para quién las rencillas? Para los que se detienen en el alcohol, porque el alcohol nos tergiversa la realidad y nos hace pecar, nos hace llevar a un lugar que nosotros muchas veces no queremos, pero en momentos de éxtasis, del alcohol, el jolgorio, la fiesta, el regocijo, pues la gente puede caer en esa tentación del alcohol. Evitemos el alcohol por todos lados, embriaguémonos más bien en el Espíritu Santo, en el cual no hay disolución ni sombra de apartarnos. Así que mejor embriaguémonos en el Espíritu Santo. Amén.